conocemos poco. Estamos en un frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, conseguido a horas de ese famoso ultimátum de Trump, donde habló de borrar una civilización del mapa. No le quitemos intensidad a las palabras porque fueron pronunciadas de esa manera, mejor dicho, fueron tuiteadas. Sí. Ya hablaremos en un momento de la tecnología y la forma de comunicación de los líderes políticos mundiales. Absolutamente. Pequeño paréntesis, te dejo seguir y llegar Sí, al por lugar favor, que queremos, dale. pero es el propio Trump el que le empieza a quitar intensidad a sus propias palabras, ¿no? A partir de la relación entre lo que dice y lo que efectivamente sucede de un tiempo a esta parte con esta guerra y con este conflicto en particular, ¿no? Curiosa la relación de Trump con las palabras, de la palabra de Trump con sus acciones, pero ¿quién está oficiando de intermediario? ¿Quién es Shehbaz Sharif, el personaje de hoy que traemos para mapear, para cartografiar también la política internacional? Y quisiera ver el tuit que lo manda a la fama, si se quiere, a este líder mundial, obviamente ignorado por muchos de nosotros, donde decía: me complace anunciar que la República Islámica de Irán y Estados Unidos, junto con sus aliados, han acordado un alto a fuego inmediato en todo el territorio, incluyendo Líbano y otros lugares. Ahí dijimos frágil. Algunas cuestiones importantes a detallar. Sí. Primero, incluido Líbano, sabemos que eso no ha sido así por parte de Israel y que en este momento, bueno, obviamente el primer ministro de Pakistán ofreció Islamabad como la sede para las negociaciones y se tendrían que iniciar mañana. Estados Unidos ya está en camino, pero Irán dice, hasta que no haya paz en el Líbano, tengamos en cuenta que Israel sigue atacando a Hezbollah en el Líbano, no van a sentarse a negociar. Así que, si bien a priori mañana deberían iniciar las negociaciones, todavía no sabemos si Irán se va a sentar a la mesa. Estamos hablando de Shehbaz Sharif, arquitecto de esta tregua de 2 semanas. Dicho sea de paso, primer ministro de Pakistán. Pakistán, único país musulmán con bombas atómicas. Sabemos que poseer... Fronterizo con Irán. Claro, bueno, pero no tiene los vectores y estamos hablando que poseer la nuque te da un acceso a un club de privilegiados. También están los países que la tienen legalmente y las que la tienen ilegalmente o no declaradas. Entonces, acá tenemos imágenes de este personaje, nacido en 1951, siempre vivió a la sombra de su hermano mayor, Nawaf Sharif, 3 veces primer ministro y figura histórica del país, que también está en un conflicto abierto con la India, otra de las grandes potencias del futuro. Actualmente el país más poblado del mundo, ha superado a China y en las proyecciones lo será mucho más. Un país que aporta muchos CEO de las compañías más importantes de Norteamérica. Y en 2018, luego de que su hermano fuera inhabilitado por corrupción y exiliado, es que asume Shehbaz el liderazgo de la Liga Musulmana de Pakistán. Y posteriormente, en el 2022, se convierte en el primer ministro, después de la sustitución de Imran Khan, su anterior primer ministro. Es nacido en una familia de empresaria, política, estuvo exiliado tras un golpe en 1999 en Arabia Saudita, o sea que vivió gran parte de su vida en el exilio e incluso en el 2020 estuvo perseguido por la justicia de su país. Es intensa, vamos a decirlo así, la rosca de Pakistán, la interna del poder en Pakistán y para que se entienda su legitimidad se sustenta en una suerte de intermediación. Podríamos decir que es un equilibrista entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas de Pakistán, que son algo así como el poder permanente del país, que ya dijimos es una potencia nuclear. Entonces este equilibrista es el que propone primero esta tregua y ofrece Islamabad, su capital, como lugar de negociación para que los líderes mundiales detengan esta escalada. Ahora bien, si vamos a profundizar un poco en cómo fue este proceso en el que Shehbaz Sharif logró convertirse en un intermediador luego de tener un periodo bastante inestable luego de esa asunción, porque cuando asume su segundo mandato como primer ministro, ya dentro del país se hablaba de que hubo una elección fraudulenta, es decir, tiene una posición muy delicada. Pakistán, como país, en una posición muy delicada a nivel global, en la mirada que tiene el mundo. Este líder en una posición muy delicada porque, como mencionó Tomás, estamos hablando de un país que está al constante filo de un golpe militar y la sustitución del gobierno civil por un gobierno militar. Ahora bien,
Los analistas están hablando de que hay 4 factores fundamentales que lo convirtieron a Javad Zarif en el intermediador perfecto a la hora de tratar de empezar a esbozar un tratado de paz entre Irán y Estados Unidos. Ahora bien, primero es un personaje del establishment político, no es menor este dato, porque, como dijo Tommy, viene de una familia de empresarios y se ha encontrado constantemente, y por establishment me refiero a un estilo de liderazgo, a la sombra de su hermano, que ha sido primer ministro de Pakistán 4 veces, estuvo 4 veces en el cargo, Nawaz Sharif, y se convirtió en una figura histórica del país. Era un líder carismático, un líder famoso, reconocido por ser querido por el pueblo, mientras que su hermano, Shehbaz, se encargó de ser un conductor, un burócrata conductor que dominaba la provincia más rica, Punjab, y que ahí demostró gestión. Fue siempre un burócrata, un gestor. Y en ese escenario empezó a cobrar relevancia como un burócrata, como un gestor. Volando bajito, si se quiere. Un tiempista, vamos a decirlo así. Esperó y llegó su momento. Después, por otra parte, lo más relevante, más allá de esta imagen de gestor, de ser un burócrata eficaz, de poder llevar a buen puerto la gestión de su país, cuenta con el apoyo del ejército. En Pakistán, una democracia extremadamente débil que en su historia reciente ha oscilado constantemente entre gobiernos civiles y gobiernos que fueron producto de la toma del poder por parte del ejército. Y en tanto a su vínculo con el ejército, hay un personaje muy relevante, que es el mariscal de campo Asim Munir, con quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un excelente vínculo. Se han reunido en varias ocasiones, de hecho compartieron un almuerzo el año pasado, en junio, en la Casa Blanca, y ha sido un gran intermediador entre el primer ministro de Pakistán y el presidente de Estados Unidos. Es decir, este personaje, que es la persona que conduce el ejército pakistaní, ha hablado en reiteradas ocasiones con Donald Trump y es en algún punto la figura más respetada por Estados Unidos adentro de la idiosincrasia pakistaní, teniendo en cuenta que funciona como el único referente del poder permanente del país. También algo que ha sido un desarrollo de los últimos años por parte de este gobierno ha sido un vuelco quizá hasta un poco grotesco hacia Occidente, porque se ha dedicado a tener una diplomacia muy poco convencional, muy a la manera Donald Trump, que implica adulaciones, que implica, por ejemplo, unirse a la Junta de la Paz de Donald Trump, que ha sido una nominación al Premio Nobel de la Paz para Trump. Todo este tipo de gestos que en la política actual, en el club de amigos de Donald Trump, son muy bien vistos y que lo han situado a Javad Zarif como un amigo, parte del club de amigos. Me encanta que retomes la palabra amigo porque vuelve a ser una categoría política, incluso una categoría que permite un atajo sobre lo ideológico. Digo, si la civilización le ganó el lugar a la ideología a la hora de ordenar el mundo, también estas relaciones bilaterales permiten saltearse cualquier acuerdo ideológico, porque en principio religiones distintas, identificaciones diferentes, pero una amistad, un vínculo. Absolutamente. O sea, Javad Zarif lo que hizo en los últimos años fue establecer este vínculo de amistad con Donald Trump personalmente y con su círculo íntimo. De hecho, hay muchas especulaciones alrededor de acuerdos que se hicieron con minerales claves en Pakistán y criptomonedas, minería de criptomonedas, que fueron brindadas a, casualmente, el círculo íntimo del presidente de los Estados Unidos. Entonces, en ese acercamiento occidente que, en contraposición a lo que era el mandato anterior de Imran Khan, que era extremadamente reacio a vincularse con Estados Unidos y que de hecho culpó a Estados Unidos de su destitución, estamos hablando de un primer ministro que decidió unirse al club de amigos de Donald Trump. Y eso le permitió un acceso que hoy en día lo ubicó como intermediador. Y después, por otra parte, más allá de su vínculo con Estados Unidos, Pakistán tiene un vínculo de años con Irán. Claro.
más allá de que obviamente comparten 900 kilómetros de frontera y son un país fronterizo con armas nucleares. Desde el 98 Pakistán tiene armas nucleares, con lo cual te hace un vecino que, si bien puedes estar en buenos términos, nunca te vas a olvidar que tiene... Un vecino incómodo, que te puede apagar la luz. Que históricamente, digamos, tiene otro conflicto y mira para otro lado, que es el conflicto histórico con India de Pakistán, ¿no? Exacto. Está ahí atrapado en ese conflicto. De hecho, algo que es interesante en cuanto a eso es que previamente la administración de Trump estaba tratando de establecer un vínculo más cercano con India. Terminan por tener diferencias. Hoy en día Narendra Modi está mucho más cercano a, por ejemplo, Emmanuel Macron y al polo europeo que se enfrenta a Trump. Pero además de tener un vínculo de años con Irán, Pakistán también tiene un gran vínculo con Arabia Saudita, que es un enemigo histórico de Irán, un rival histórico de Irán, que también tiene que ver con la diferencia de los chiitas, los sunitas. Hay una cuestión que es mucho más profunda en términos territoriales. Entonces estamos hablando de un territorio que tiene un buen vínculo con Irán, con Arabia Saudita, con los países del Golfo, con Estados Unidos, y que a su vez tiene armas nucleares. Claro. Y tiene armas nucleares. Entonces se ubicó de esta manera estratégica como el único país en el territorio que está realmente en conversaciones con todos los actores involucrados. Y eso le dio un lugar relevante, una comodidad y también una espalda militar para poder operar como mediador en el conflicto. ¿Cuál es el lugar de la ONU? Digo, una ONU totalmente desplazada en su rol histórico por relaciones de amigos y por intereses. Trump diría son negocios, y al mismo tiempo es una burocracia, si se quiere, global, que está totalmente en un segundo plano. Dejamos de hablar de la ONU cada vez que hay un conflicto entre potencias nucleares. En Medio Oriente, digo, el mapa complejo que cuenta Pola, que tiene que ver con lealtades milenarias, con conflictos de otra época, pero también del presente, no aparece la ONU en ningún momento. Los cascos blancos, los cascos azules, ¿se acuerdan de todo eso? Está totalmente desaparecida la ONU. Sí. Les quería preguntar qué pálpito tienen para mañana, qué creen que puede pasar en esa mesa de negociación en Islamabad, en la capital pakistaní, teniendo en cuenta que, ¿se acuerdan cómo empezó todo este conflicto? Hablando del poderío nuclear de Irán, poderío nuclear, poderío misilístico, al final el poder era el poder de barreras, digo, el poder de dejar pasar o no a los barcos por el estrecho de Hormuz. Y qué increíble, y además pensaba cómo en ese primer día, donde matan a más de 50 autoridades de Irán. Del régimen, sí. Del régimen. Y el régimen logra restituirse y hoy está, digamos, peleándola igual, sí. Digamos. No implicó nada que decapiten a la cúpula iraní, y la cúpula iraní designó a otras autoridades y ahora tiene este poder de barrera tan fuerte sobre el estrecho de Hormuz y tiene el mundo en jaque. En cuanto a la cúpula iraní, también la particularidad que tiene Irán es que, si bien obviamente la cúpula es representativa y es relevante, el verdadero poder está en la pregnancia que tiene a nivel social la Guardia Revolucionaria. Entonces, en cuanto a cuán cuánto goteo tiene la Guardia Revolucionaria, que es en definitiva el poderío real del régimen sobre la sociedad, es total. Entonces, en definitiva, la cúpula es hasta en algún punto algo más intercambiable. Porque tenés un goteo muy grande en términos sociales. Después, a ver, el factor determinante acá en realidad es Israel. Depende de cómo actúe Israel, Irán va a actuar en consecuencia. Y ahí también el gran debate que se está planteando, y teniendo en cuenta que siempre hay millones de campanas que están hablando, todavía no queda en claro cuáles son los términos del acuerdo que están queriendo cerrar. Estados Unidos dice una cosa, Irán dice otra cosa. Pakistán, de hecho, el tuit que mostraste, Tommy, la especulación es que fue escrita por el propio equipo de Trump. Claro. Entonces, hay muchas campanas a tener en cuenta. El que, en definitiva, para todos los que están hablando de este tema, tiene quizá una punta de la verdad es Israel,
porque hasta se está hablando de cómo Israel introdujo a Estados Unidos en el conflicto, que es algo que se desmintió, después se volvió a ir para adelante con esa hipótesis. Entonces hay muchos frentes, quizá la multiplicidad de frentes es lo que hace tan difícil entender qué va a pasar. Por lo pronto, Irán no se quiere sentar. Hay 10 puntos que se están discutiendo, que es lo que diferencia que la guerra continúe o haya paz. Sí es cierto que hay una imagen de Irán que muchas veces uno tiene. Irán es un país milenario, es una civilización, Persia. Estamos hablando que en Irán hay 6 ciudades con subte, y acá solamente existe Buenos Aires con subte. Digo, muchas veces las imágenes de países atrasados, con mucha capacidad de resiliencia, porque que decapiten a la cúpula venía, si se quiere, a cuento de lo que había pasado, y ha sido un éxito militar y político, lo que pasó en Venezuela. Cuba también forma parte de la hipótesis de conflicto próximo en Estados Unidos. Ahora bien, no pasó lo mismo con Irán. La imposibilidad también de avanzar por tierra. Recordemos que lo que fue Afganistán, Vietnam. El escenario tal vez iraní de una intervención es la más complicada, es la hipótesis más difícil, y sin duda acá la cuestión es quién gana, quién pierde, es cuáles eran los objetivos de cada uno. Sí. ¿Cuáles son los objetivos norteamericanos? ¿Cambiaron? ¿Siguen siendo? ¿Cuáles son las motivaciones para el conflicto también? Ayer escuchaba una especialista que decía, ¿y qué está pasando entre Estados Unidos e Israel? Digo, o están en desacuerdo en la estrategia, o uno hace de policía bueno y otro de policía malo. ¿Qué es la policía? La hipótesis que ya habíamos planteado acá en la mesa. O sea, en el momento en el que empiecen a diverger, si es que divergen esas dos posturas, teniendo en cuenta lo que traen constantemente a relucir sobre el caso israelí, que es que tiene una cuestión existencial en términos de la presencia de Irán y la amenaza que puede suponer Irán en términos territoriales. La realidad es que ahora Israel tiene una llave que tiene que ver con el Líbano, y en cuanto eso no se termine de cerrar, Irán no va a seguir avanzando. No es funcional a nadie, pero sobre todo no es funcional a Donald Trump que esto siga, que este conflicto... Sí, claro. Elección en noviembre. Absolutamente, exactamente. Elección El en noviembre petróleo disparado. Con un desgaste no solamente a propósito de la propia palabra, a partir de los ultimátum reiterados sin efecto, de las promesas o planteos de una guerra que va a terminar en determinado plazo que por supuesto en ningún caso se cumple hasta ahora, un desgaste interno porque además... un conflicto que empuja el precio del petróleo, por lo tanto lo de los combustibles, a lo que empuja la inflación en Estados Unidos, más allá del reclamo base de no es nuestra guerra, es un problema ajeno, y Trump de todas maneras interviene. En Pakistán, les cuento a ustedes, que lo saben seguramente, por supuesto, pero los que están del otro lado también, ya sea en el canal de YouTube o en la 97.1. Especial atención a los que están en YouTube. No sé qué sorteamos, que regalamos, pero algo regalamos. Sin repetir y sin googlear. Para ustedes también. Fuera